En esta sección vamos a trabajar con lo que se conoce como la integral definida. Recuerden que en las secciones anteriores estuvimos trabajando con la integral indefinida. La integral indefinida, pues recuerden que nos daba la integral de una función f de x. Recuerden que lo que forma parte de la integral es esta notación que tenemos acá. El resultado era una función que dependía de x, ya con las reglas básicas que habíamos visto anteriormente. En ese caso solamente teníamos una expresión nuevamente, que al momento de derivar nos regresaba a esta parte de acá. Esto también forma parte de lo que se conoce como el teorema fundamental del cálculo. Entonces lo que vamos a ver ahora es que vamos a ampliar esta definición y vamos a trabajar con lo que se conoce como integral definida. Entonces el teorema fundamental del cálculo lo que nos establece es lo siguiente, dice sea f una función continua en el intervalo a y b. Entonces tenemos en nuestro plano lo siguiente, tenemos aquí x y aquí la función que depende de x, o y también, luego a veces también se pone de esa forma para trabajar con dos dimensiones. Tenemos que en el intervalo desde a hasta b, el intervalo cerrado, recuerden que en las primeras secciones vimos la diferencia en la notación. Habíamos visto que en este caso nos está haciendo referencia de una función continua. Eso lo que quiere decir es que la función no tiene ninguna interrupción en todo su trayecto, al menos en el intervalo desde a b. Entonces eso es a lo que se refiere una función continua. Esta secuencia que tenemos en nuestra interpretación de esta relación matemática que existe entre la variable independiente x y su correspondencia función de x. Entonces para todo esto corresponde un cierto valor aquí arriba y es continua. Una función que no fuera continua, donde no pudiéramos aplicar este tipo de definiciones, por ejemplo, sería algo, por ejemplo, así, una función que llegara, por ejemplo, hasta este punto y después tuviera una continuación de esta forma. Aquí podemos darnos cuenta que la función brinca de un punto a otro de una forma que pues no está bien definida matemáticamente. Estaría definida en términos de dos funciones ya independientes, por ejemplo, pero bueno, en este caso no pudiéramos hablar de una función continua. Eso es a lo que se refiere esta primera parte. Entonces, tenemos aquí lo siguiente. Nos está hablando de que tenemos una función continua en el intervalo a b. Entonces vamos a definir nuestra integral. Vamos a hacer nuestra integral de la función f de x y vamos a hacer su resultado con las reglas básicas que hemos visto. Entonces, ahora lo que vamos a denominar como una integral ya definida, noten la diferencia. Ahora estamos poniendo estos números que forman parte del intervalo que estamos mencionando en esta parte. Entonces se va a poner el número que forma parte de mi límite inferior de mi intervalo en la parte inferior de del símbolo de integral, y el límite superior en la parte superior de nuestro símbolo de integral. Y ahora lo que se va a hacer es lo siguiente: vamos a proceder a hacer la integral con las reglas que sabemos o con algunas otras reglas que pueden haber en el cálculo diferencial e integral. Y después lo que vamos a hacer es que vamos a hacer esta evaluación de este estilo. Ahora ya hecha la integral, vamos a sustituir después primero el límite superior y después el límite inferior. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos la integral de, por ejemplo, sería 4x al cubo más 2, esto vamos a ponerlo así, diferencial de x, esto es una integral indefinida. Entonces recuerden, con las reglas de la integral voy a utilizar aquí la que hemos visto. Recuerden la regla de la potencia, me dice que es si tenemos la integral x a la n de x, la integral de esto es x a la n más 1 dividido entre n más 1. Esto es más una constante. Entonces haciendo esta integral vamos a obtener el siguiente resultado. Vamos a tener 4x a la cuarta potencia sobre 4 más 2x más una constante. Entonces ese ya sería mi resultado. Desde luego aquí se puede simplificar y concluimos esto, que sería x a la cuarta potencia más 2x más una constante. Esta ya sería mi integral, pero recuerden que estamos hablando de una integral indefinida. Se va a convertir en una integral definida cuando yo ponga límites en esta parte de aquí, en la parte inferior y superior de mi símbolo de la integral. Recuerden que para comprobar si esta integral está bien hecha,
parte del teorema fundamental del cálculo nos dice que si derivamos esta expresión que obtuvimos al momento de integrar, regresamos a esta expresión que tenemos aquí y lo podemos ver de forma muy rápida. Aquí la comprobación, recuerden, la derivada con respecto a x de esta función f mayúscula, recuerden que es la notación que hemos estado utilizando para denotar que ya hicimos nuestra integral. Pues recuerden que la derivada es 4x al cubo. Ahora recuerden, estas son las reglas de las derivadas, no las confundan con la regla de la integral, más 2. Entonces aquí tenemos nuevamente ya nuestra expresión que teníamos en nuestro integrando. Esta es la función f minúscula de esta manera. Entonces quiere decir que nuestro ejercicio está bien hecho. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer la diferencia con una integral definida ahora. Si ahora nosotros, por ejemplo, hacemos la integral, por ejemplo, de 2 a 3, vamos a poner que el intervalo sea de 2 a 3, de esta misma función vamos a trabajar con esto mismo, x al cubo más 2 de x. Noten que ahora la diferencia, ya cuando estamos hablando de una integral definida, es que ya estamos diciendo de dónde a dónde va. Por eso ya está definida. Una integral indefinida, como la que vimos anteriormente y las unidades anteriores, no tenía especificado en dónde iba, no estaba definida. Entonces ya sabemos que el resultado va a ser el siguiente, va a ser x a la cuarta potencia más 2x más una cierta constante. Ahora lo que vamos a tener que incluir es esta parte que tenemos acá. Se pone esta barra de esta forma y se ponen nuestros límites, el límite inferior y el límite superior. Ahora lo que se hace es que se sustituye de esta forma. Noten cómo nos está diciendo esta nomenclatura. Primero vamos a sustituir el límite superior. Voy a sustituir aquí el 3 y va a hacer esta expresión que vamos a ver aquí. Voy a poner aquí el 3 en esta parte de aquí y vamos a tener lo siguiente. Voy a poner entonces esta expresión. Lo voy a poner así de esta forma, 3 a la cuarta potencia más 2 multiplicado por 3 de esta forma, más una constante. Esa es la constante que tenemos en esta parte. Y después vamos a restar otra vez la misma expresión. Ahora voy a meter este valor en esta misma expresión que tenemos aquí. Y vamos a tener aquí menos. Bien importante aquí, el menos le va a afectar a toda mi función otra vez. Entonces vamos a poner aquí menos. Y vamos a poner ahora el valor que corresponde. Ahora x vale 2. 2 a la cuarta potencia más 2 multiplicado por 2 más una constante de esta forma. Entonces ya nada más es cuestión de resolver la primera parte. Pues bueno, nos da lo siguiente. Esto nos va a dar aquí 3 elevado a la cuarta potencia. Es el 3 multiplicado por sí mismo 4 veces. Esto va a ser entonces 81 más 6 de esta forma más una constante. Esa es la primera parte. Después vamos a resolver la segunda mitad con la evaluación del límite inferior. Entonces aquí vamos a tener esta parte de aquí. Esto es 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, entonces esto es 16. Más 4 más una constante. Eso es lo que tenemos en esta parte de aquí. Ahora ya nada más hay que quitar estos paréntesis. Vamos a resolver la parte principal. Recuerden, ya aquí nada más es una cuestión ya de un problema aritmético. Entonces aquí vamos a resolver. Aquí tenemos 87 más una constante. Y después vamos a tener en la segunda mitad, vamos a tener ahora un signo negativo. Vamos a tener aquí 20 más una constante. Quitando esto, recuerden que el signo le pega a los dos. Más adelante ya vamos a darnos cuenta que ya no es necesario poner la constante porque se va a cancelar. Entonces vamos a tener que hacer esta operación y tenemos entonces esta parte. Tenemos 87 menos 20. Esto nos da que es igual a 67 y la constante, como les había comentado, se cancela. Aquí recuerden que es una constante y aquí es menos esa misma constante. Esto se cancela. Entonces ahora mi resultado podemos ver que de esta integral ya definida entre estos dos límites tiene un valor ya fijo de 67. Si nosotros hiciéramos esta integral ya definida en otro intervalo, tendríamos otro valor por la interpretación geométrica que vamos a ver a continuación. A continuación vamos a ver un ejercicio adicional ya para ilustrar esta parte geométrica. Entonces en este ejercicio nos pide evaluar las siguientes integrales definidas. Tenemos en este primer caso esta función de esta forma. Vamos a ver ahora algo que se conoce como la interpretación geométrica de la integral.
La interpretación geométrica de la integral se refiere a el área debajo de la curva, que eso es lo que vamos a obtener en la siguiente parte. Entonces, esto que tenemos aquí es mi función que depende de x. F que depende de x es igual a 1/2 de x más 1. Esa va a ser mi función que voy a integrar. Vamos a graficarlo y vamos a definir qué significa entonces, qué pasa con el área debajo de la curva de x igual a 2 a x igual a 6. Entonces la gráfica se ve de la siguiente forma. Aquí vamos a ver nuestro programa para graficar y vamos a poner lo siguiente. Era un medio de x así más 1. Más 1 lo tenemos de esta forma. Entonces ahora vamos a ver qué representa nuestra integral en este intervalo. Nuestro intervalo, recuerden, es de 2 a 6 y la interpretación geométrica es el área que hay debajo de la curva. Vamos entonces a tener lo siguiente. Entonces noten que estamos integrando esta función desde 2 hasta el 6. Vamos a ver qué representa esto. Si nosotros lo ponemos así con esta región que está en esta parte de aquí de 2 hasta 6, vamos a tener entonces esta parte de aquí. Vamos a estar considerando esta parte de mi gráfica de esta forma y vamos a considerar el área que está debajo de mi línea roja. Si se fijan ahora, esta área la puedo interpretar de esta siguiente manera. Ahora vamos a trabajar con toda esa sección y la puedo partir de la siguiente forma. Entonces toda esta área, esto que tenemos aquí abajo, todo esto que está en esta parte que está desde la línea roja hasta mi eje X, toda esta parte de aquí va a ser el área que yo voy a interpretar. Vamos a obtener esta área. Si no supiéramos estas propiedades del cálculo diferencial e integral, entonces yo pudiera resolver esto con un problema geométrico relativamente sencillo. Si hacemos esto de forma geométrica, entonces yo tendría la siguiente sección para poder calcular. Entonces voy a partir esta sección de esta manera. Vamos a poner esta parte de aquí y yo voy a tener dos áreas. Vamos a poner aquí el área 1 y el área 2. Entonces el área 1 es un triángulo y el área 2 es un rectángulo, como podemos ver de esta forma. Entonces el área 1, vamos a calcular, el área 1 va a ser igual a base por altura sobre 2. Recuerden, esto es base por altura sobre 2. La base del área 1, estamos viendo aquí que del 2 al 6 son 4 unidades. De aquí para acá mide 4 unidades. Y después la altura del área 1, estamos viendo aquí que es desde el 2 hasta el 4. Esta altura mide 2 unidades de esta parte de aquí. Entonces el área 1, sustituyendo esta parte de aquí, quedamos que la base es 4 multiplicada por la altura, que es 2, dividido entre 2. Entonces aquí tenemos que el área 1 es 4 unidades cuadradas. Por otro lado, el área 2 que estoy definiendo en esta parte de aquí es un rectángulo. Entonces el área 2 solamente es base por altura. La base en este caso es 4 y de aquí para acá son 2 unidades. Entonces pues vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener la base es 4, la altura es 2. Entonces mi área 2 final es 8 unidades. Entonces el área total, vamos a verlo de esta forma, van a ser 12 unidades cuadradas. Entonces ya es la suma del área 1 más el área 2. Esa es la interpretación geométrica que tenemos para nuestra integral. Ahora vamos a repetir esto mismo con las reglas que sabemos de las integrales de indefinidas y la regla de la potencia, como lo vimos en la unidad anterior. Entonces vamos a partir esta integral. Recuerden que esta también es la propiedad de la suma o resta de las integrales, donde podemos separar nuestras integrales de esta forma, y voy a sacar los coeficientes. Entonces aquí vamos a tener lo siguiente. Voy a tener aquí un medio de la integral de x de 2 a 6 de x. Recuerden que el diferencial de x forma parte de mi nomenclatura de la integral, más la integral de 2 a 6. Aquí pues bueno, pudiera estar este 1 que tenemos aquí. Lo voy a dejar así de esa forma, de x. Eso ya nuestra primera parte de nuestra integral. Lo pudiera yo unificar todo, pero lo voy a hacer ya de esta manera. Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener un medio de x. Así vamos a ponerlo con la regla que habíamos visto anteriormente. Esto es x al cuadrado sobre 2. Así lo ponemos de esta forma, va multiplicado. Más la integral que tenemos en esta parte de aquí, que es x de esta forma. Recuerden que aquí este 1 lo podemos interpretar como x a la 0. Haciendo la regla de la potencia de la integral, se le suma una unidad
y se divide entre 1. Entonces aquí me queda x a la 1 más una constante de esta forma. Entonces esto recuerden que va a ser evaluado desde 2 a 6. Yo lo puedo meter todo en la misma nomenclatura. Vamos a simplificar esto y nos queda aquí de esta forma. Nos queda x al cuadrado sobre 4, ya multiplicando estos dos, más x más una constante. Esto va a ser desde 2 hasta el 6. Recuerden que más adelante se puede omitir el valor de esta constante porque vamos a hacer una resta y estas constantes se van a cancelar. Vamos a comprobar antes de proseguir. Recuerden que para comprobar si esta integral está bien hecha podemos derivar esta parte de aquí y nos tiene que dar nuestra expresión original. Entonces la derivada con respecto de x de la función original que acabo de obtener de esta parte de aquí me da lo siguiente. Entonces tengo aquí x al cuadrado sobre 4 más x más una constante. Vamos a ver qué nos da. Aplicando la regla de la derivada, no se confundan con las reglas de las integrales y las reglas de las derivadas. Recuerden que para derivar bajo el exponente y le resto 1, bajo el exponente y le resto 1, me queda de esta forma. Y después vamos a derivar la x que está aquí, que me queda un 1. Se baja el exponente en este caso es un 1, se baja y se le resta 1, entonces queda x a la 0, me regresa esta parte de aquí. Más la derivada de una constante que es 0. Simplificando vemos que me queda un medio de x más 1, que es exactamente lo que tenía originalmente. Entonces quiere decir que mi integral está bien hecha. Entonces ahora vamos a proceder ya con seguridad a resolver mi integral ya definida. Entonces ahora nada más es cuestión de sustituir los límites. Primero vamos a sustituir el límite superior. Lo voy a hacer de esta forma, vamos a ponerlo de este color. Entonces el primer límite es el límite superior, es el 6 que tenemos aquí, ese se mete a la expresión tal cual. Entonces vamos a sustituir, tenemos aquí 6 al cuadrado sobre 4 más 6 más una constante. Recuerden que en los siguientes ejercicios ya voy a omitir esta constante porque siempre se termina cancelando. Después voy a restar el límite inferior, ahora vamos a hacer menos, esto recuerden que es lo que vimos en la sección anterior, y voy a poner esto es bien importante porque este menos le va a pegar a toda la expresión nuevamente. Entonces vamos a sustituir, esto va a ser 2 al cuadrado dividido entre 4 más 2 más una constante. Como les había mencionado, la constante va a desaparecer de la siguiente forma. Vamos a resolver entonces, vamos a hacer aquí esta parte de aquí. Aquí es 6 al cuadrado, esto es 6 por 6, esto es 36. 36 cuartos más 6 más una constante. Después va a ser menos, vamos a ponerlo de esta forma. Vamos a ponerlo aquí en negativo con este color, menos. Y vamos a poner aquí ya lo que nos está arrojando esta expresión de esta forma. Tenemos aquí 2 al cuadrado, me da 4, dividido entre 4, más 2 más una constante. Eso es lo que tenemos aquí. Vamos a resolver. Entonces tenemos 36 entre 4, que esto me da 9 más 6 más la constante de esta forma. La parte en negro vamos a ponerla ya del resultado final. Tenemos aquí menos y tenemos 4 entre 4, esto es 1 más 2 más una constante. Vamos a resolver entonces. La parte azul me da 15 más una constante. Aquí tenemos que esto es igual a 15 más una constante. La parte en negro me va a dar lo siguiente, tenemos menos y aquí vamos a poner, puedo cambiar de notación, esto va a ser 3 más una constante. Vemos entonces que a este 15 le voy a restar esta expresión que tenemos acá y nos va a quedar de la siguiente forma. El resultado final va a ser lo siguiente, va a ser igual, lo voy a poner aquí arriba, va a ser 15 menos 3, 15 menos 3 más la constante menos la constante. Recuerden que este signo negativo le pega a los dos elementos que tenemos acá. Esta es la propiedad distributiva. La constante se va, más adelante ya la voy a omitir. Y tenemos como conclusión en este ejercicio 12. Entonces este es el área debajo de la curva de esta expresión que tenemos acá, como lo vimos en la primera parte de la representación geométrica de nuestro sistema. Si se fijan, era nuestro sistema como lo habíamos planteado de 2 a 6. Ese es el área debajo de la curva que nos da que son 12 unidades cuadradas, ya dependiendo si nuestro sistema está en centímetros, metros, etc. Esas son las aplicaciones, digamos, geométricas. También se puede aplicar a distintos sistemas, como lo vamos a ver más adelante.
Entonces, esta es la explicación y lo que vamos a obtener ya cuando nosotros hagamos una integral definida. Cuando hacemos una integral definida, solamente nos arroja un número al final de este sistema. En los siguientes ejercicios ya voy a omitir esta constante y solamente me voy a limitar a la evaluación de mi expresión de esta forma en función a mi x. Entonces, con esto concluimos esta explicación del teorema fundamental del cálculo y las integrales definidas.